El que piensa, paga. Era raro verlo a la oveja con un libro. Por más que todos los del grupo teníamos claro que el loco era, por ahí no el más inteligente, pero sí el pensador, el más versado, no era de esos de andar cargando libros, y menos de llevarlos al bar. Me refiero a que el ñato, por más intelectual o pensante que fuera, sabía guardar las formas y ubicarse. En todos los años que llevábamos como amigos nunca lo escuché o noté hacer alarde de su sapiencia o sus conocimientos, para nada. El guaso se integraba como uno más a nuestras normalmente despelotadas charlas, muy guarangas y vulgares a veces, y otras muy zafadas. Participaba como todos, metía sus buenos bocadillos ácidos, y si bien no era mucho de putear, no se escandalizaba por nuestro vocabulario, generalmente acotado y soez, sobre todo cuando intervenían el indio y el cabezón Paredes. Nunca lo vi de disgusto o contrariado por nuestro nivel, digamos, mediocre, en los temas y en los contenidos. Y aún, a sabiendas de sus intervenciones sesudas y su capacidad, era uno más del grupo, se divertía, la pasaba bien y se cagaba de risa con nuestras delirantes tertulias. Por eso me extrañé cuando lo vi solo, en la habitual mesa contra la ventana y con un libraco al lado. Tarde otoñal de sábado, medio temprano. La oveja nunca dormía siesta y solía ser uno de los primeros en caer por el bar, a diferencia de entre semana que aterrizaba recién cuando cerraba la ferretería. Pero igual era muy temprano. Yo también me había adelantado bastante esa tarde. Había varias cosas para hacer en casa, pero todas complicadas, y si empezaba alguna, iba a estar hasta la noche, así que me escabullí para el reducto. Igual los míos ya conocían mis mañas y no se extrañaban de mi afición, casi devoción, por las juntadas sabatinas en el bar del cruce. Me encaminé hacia la mesa, y la oveja todavía no me había visto, y cuando pasé por la barra ya tiré el pedido. ¿Qué hace, flaco? ¿Me llevas un gancia con limón? Le dije al flaco Tijera, el mosaico de turno, que con su habitual parquedad solo inclinó la cabeza y se dispuso a preparar el trago sin decir palabra. Recién cuando estuve casi encima se percató de mi presencia, saludándome, echándose para atrás en la silla. ¿Qué haces, loco? Le espeté. Y como es costumbre en el grupo me fui a los bifes. ¿Qué haces con el libraco ese? Viendo por la tapa que era un tratado sobre filosofía. Desasnándome un poco, me contestó bostezando. Pero no estabas leyendo, observé. Justo había dejado, me explicó. Hace rato que estoy. Quería leer tranquilo y acá llegan siempre más tarde. Vos caíste temprano hoy, dijo casi retándome. Le conté mientras el flaco llegaba con el gancia y el simoncito de soda. La oveja se había pedido una lágrima. ¿Y? ¿Qué tal es? Le pregunté señalando el libro con la cabeza después de haberle pegado un sorbo al cogote largo y tirándole la rodajita de limón agarrada al borde dentro del vaso, donde ya flotaban otras dos. Ya me conocía los gustos el flaco. Grosso, retrucó, muy bueno. Ojo que es como un compendio, me aclaró, porque la materia es enorme. Y ya abriéndolo donde había quedado el señalador, siguió. Trae las ideas y posturas de algunos filósofos, los más importantes, o conocidos al menos. Un capítulo para cada uno. Medio resumido, ya te digo, de cada nene de estos podés encontrar un toco, pero está bien presentado. Da como para hacerte una idea del pensamiento de estos tipos. El autor es un tal Marías. ¿Y por cuál estabas? Quise saber. Por Nietzsche, replicó. Realmente me atrapó. ¡Qué capo! ¿Lo tenés? Me preguntó un poco dudando. La verdad es que la filosofía no es mi fuerte, reconocí, pero este tipo lo sentí nombrar, aunque si te digo de dónde te vas a cagar de risa. El loco me dio lugar a seguir contándole, levantándole las cejas como si tuviera las de espadas. Del cine, le dije, y frunció el ceño. Ya sabés que soy medio cinéfilo, aficionado, Me miraba sin entender nada y seguí. En la película 2001 Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, en una de las primeras escenas, la de los monos, tocan de fondo un tema que se llama Así hablaba Zaratustra, de un ruso, creo, la música, digo. Y ahí me enteré que era por una referencia a un libro que escribió el filósofo este. Es cierto, ¿no? Le pregunté. Efectivamente, me contestó, así se llama una de sus obras. Una vez la empecé a leer, pero me resultó medio complicado, pesado, me contó culpable. No la terminé. Pero bueno, dijo golpeando el libro con el dedo índice, lo importante es su pensamiento, sus hipótesis y teorías. Había abierto el libro. Me hizo pensar mucho, muy profundo, repetía pensativo y agarró la jarrita para pegarle un trago, pero al ver que estaba vacía le hizo una seña al flaco para que le trajese otra. ¿Y? Lo apuré. ¿Y qué? Se sorprendió.
¿Cuál es el pensamiento del tipo?, insistí. Se tiró para atrás en la silla. No me voy a poner a explicarte a Nietzsche acá, saltó. Bueno, seguí jodiéndolo más o menos. Un resumen. El loco abrió los ojos como platos y enseguida agregué, dame una idea general, con tus palabras. Ya sé que debe dar para una conferencia. ¿Una?, me interrumpió como ofendido. Da como para 10. Y no sé si más. Es un tipo muy capo, muy profundo. Ok, admití, pero no me vas a dejar en bolas. Dale, vos tenés poder de síntesis, sabés explicar bien, lo sabés. Aparte estamos al pedo y es un buen tema. En todo caso te lo va a reforzar. No sé, digo, a mí me pasa o me pasaba cuando estudiaba que si lo decía en voz alta, como que se me quedaba más, le insistí. Bueno, aceptó, mientras le rompía la esquinita al sobrecito del azúcar para echárselo a la jarrita que le había traído el flaco. Nietzsche fue un alemán que vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Se murió justo en el 1900, empezó. Y básicamente decía que la finalidad de la vida de todo ser humano debe ser la superación, superarse a sí mismo. Hizo una pausa. El tipo dejó frases e ideas que hicieron y siguen haciendo mucho ruido. Por ejemplo, esto de la superación él lo expresaba como que se debía tender hacia un superhombre. Y bueno, eso dio lugar a controversias y críticas, pero no se refería a un Superman como el de las películas, o a personas con poderes sobrenaturales. Era lo de la superación de cada uno, dejando atrás el materialismo, los deseos, las luchas de poder, a nivel social y político. Tomó un sorbo de la lágrima y siguió. Incluso ponía en duda la validez o tan solo la existencia de una verdad universal. ¿Cómo una verdad universal?, lo interrumpí. ¿Qué sería? ¿La verdad absoluta? Precisamente todo lo contrario, me paró. El ñato sostuvo que la verdad no existe como concepto por fuera del deseo humano. Buscó y leyó del libro. Lo que hay es voluntad de verdad. Dejó de leer y lo explicó con sus palabras. O sea, nosotros nos hacemos cada uno nuestra propia verdad, la que nos conviene para garantizarnos nuestro estilo y nuestro modo de vida. De esa manera tenemos la sensación de tener el control, el manejo del sistema, pero la realidad es que todo es un caos aleatorio, casual, circunstancial, fortuito. Lo corté antes de que empezara con los sinónimos. Pero eso significaría que hay infinitas verdades, o por lo menos tantas como seres humanos existan. Además, bueno, los hechos son los hechos. Eso no se puede cambiar. Quizás se pueda aplicar a otras cosas, se me ocurrió, qué sé yo, las emociones o las situaciones. Bueno, por eso él sostiene que la verdad es una ilusión, y lo que tenemos son perspectivas de la realidad, ¿entendés? Asentí y le di pie para seguir. Y lo mismo pasa con los principios morales y éticos. Nos acomodamos lo que está bien y lo que está mal, para estar tranquilos con nuestra conciencia. Y eso es voluntad de poder. Hizo una pausa. Yo me quedé tratando de asimilar, era realmente algo para pensar bastante. La verdad y la moral deben llegar por nuestra razón, conciencia, análisis y convicción. Estaba otra vez leyendo del libro después de pasar un par de hojas. Tenemos que hacernos cargo de nuestros defectos y virtudes, nuestras debilidades y miserias, hasta de nuestros cuerpos, nuestros prejuicios e incertidumbres. ¿Cómo? Pensando. Se tiró para atrás en la silla. ¿Te das cuenta? Y volvió a inclinarse sobre la mesa. Este tipo te dice que vos sos el único que puede encontrar la verdad. Tu verdad, con tu cabeza. Y en la medida en que, pensando y aprendiendo, remarcó silábicamente, vas a crecer, superarte a vos mismo y llegar a ser lo que él definía como un superhombre, cosa que muchos agarraron para el lado de los tomates. Ya veo, dije, asintiendo. Muy capo el tipo, repetía satisfecho la oveja, muy capo. A mí me parece medio idealista la propuesta, o utópica. No me salían tantos sinónimos como a él. No sé en aquella época que vos decís que el ñato vivía, pero capaz que era peor. Pero hoy, con todos los quilombos con que vivimos, que nos agobian, hice una pausa para darle alcance. Además vivimos en una sociedad con leyes, normas, ordenanzas. Digo, es jodido aislarse del contexto. Justamente, ese es otro tema que el tipo aclara, el de la libertad. Hizo una pausa él y pasó un par de hojas del libro y volvió para atrás de nuevo. Buscaba algo, pero medio contrariado lo explicó él con sus palabras. Lo que vos decís de las leyes es cierto.
Uno elige vivir en una sociedad y acepta sus leyes y las cumple. Pero esto que el tipo propone puede ser de la puerta de tu casa para adentro, con algunas excepciones. Pero el tipo se refería a que hay elecciones de cada uno y el cumplimiento puede ser independiente de tu forma de pensar. Puede no afectarte lo de afuera, como si lo cumplieras solamente para insertarte, pero dentro tuyo no te alcanzan, dentro de tu cabeza. En cambio, y ahí sí el ñato ponía énfasis en la moralidad o la ética, las consignas que quieren imponerte, los dogmas, los que joden, de ellos hay que liberarse para precisamente pensar con libertad y ser cada uno el dueño y responsable de sus ideas. Tomó aire y cerró algo fastidioso el libraco. En ese aspecto el tipo con quien más se la agarraba o quien más se apuntaba como ingerentes, como lavadores de cerebro, los que no te dejan porque no les conviene que penses por vos mismo, era a las religiones. Y ahí el tipo largó una frase que sintetizaba su postura que armó más quilombo todavía. Dios tiene que morir, o Dios ha muerto. Me parece que así figura en ese libro que citaste. Lancé un silbidito. ¿Te imaginás? Fue un revuelo. Al ñato lo defenestraron, lo atacaron de todos lados. Pensó un poco y siguió. Pero, como yo lo interpreto, y hay muchos así, lo que el tipo tira es un simbolismo. O sea, mientras haya un Dios, o dioses, porque él se refería a todos los que esgrimen las religiones y los religiosos, se te presenta íntimamente, intelectualmente, un condicionamiento a tu libre pensamiento. Porque los curas, los pastores, los imanes, los rabinos, todo, los que intentan imponer sus dogmas, ya sea a través del miedo, la culpa, el sistema de premios y castigos, terrenales o celestiales, o por simple tradición o misticismo, influyen tanto, tal vez en una proporción asociada casi a la educación o a la cultura, que te acotan las posibilidades de crecer, de sacar tus propias conclusiones e ideas, de pensar. Y eso es lo que impide el crecimiento y desarrollo personal. Y trasladado también de todas las sociedades y los pueblos, sentenció. Es una cosa que dicha así suena medio fuerte, acoté. Seguramente el tipo buscaba un golpe de efecto también, agregó. Fíjate que hasta hoy es motivo de controversia y discusión. Despierta reacciones muy variadas. No todos le dan el significado que pienso que tiene. Yo pienso que tiene. Muchos lo toman como ofensivo, como un ataque personal a su fe. Un terreno medio delicado, suspiró, y levantando la vista dijo, bueno, va cayendo gente al baile. Señaló con la cabeza la entrada por donde hacían su aparición el Cabezón Paredes, el Ulises y la Fiera. Mejor dejamos el tema para otro día, me propuso. Pará, se me ocurrió en ese momento, ¿por qué no lo probamos acá? ¿Qué cosa? Me miró extrañado, ¿qué querés probar? Las reacciones sobre lo que estábamos hablando, le propuse. ¿Te parece? Retrucó atajándose. Mirá que no me gusta ofender a nadie. Oveja, con las cosas que nos decimos acá, ¿a vos te parece que alguno se puede ofender por algo? Te respondí. Aparte, por una vez que hablemos de un tema serio, profundo, como vos dijiste, no vendría nada mal. Así levantamos el nivel, porque últimamente estamos en la boludez total. Los tres amigos ya se nos venían. Puede ser, lo sopesó rascándose los rulos. Y en una de esas alguno nos sorprende. Lo tomé como una aprobación y le dije cuando ya lo teníamos encima, déjamelo a mí. Los turros con saludos desordenados ya arrimaban mesas y sillas para reorganizar. El indio se quedó afuera terminando un pucho. Ya viene, avisó el Ulises. ¿Cómo andan, che? Y sin esperar respuesta lo llamó el flaco. ¿Qué toman? Se dirigió a todos. ¿Birra? Yo sigo con elegancia. Tráeme otro, flaco, dije yo. Los otros asintieron o murmuraron aprobación por la cerveza. Tráete 2 estelas, si hay, y esa boludece para picar, ordenó Luli. ¿Y vos, oveja, seguís con el feca? No, demasiada cafeína por hoy. Me acoplo a la birra, respondió el loco. Bueno, dale. El Ulises retomó el comando del pedido y lo apuró el flaco. Cualquier cosa, si queremos algo más, te avisamos. Ok, dijo el flaco pronunciando solo las letras. Se dio vuelta y salió con su paso marcial y las piernas lungas marchando tipo desfile. Y 5 vasos, le gritó el Cabezón, que el indio ya entra. El flaco, sin girar, levantó una mano dando por entendido el requerimiento. ¿Qué se dice, loco? Tiró el Cabezón ya desparramado en la silla. Acá andamos, le dije, debatiendo un poco sobre un tema. Una frase, va, que lanzó acá el amigo, hice señas con el pulgar para el lado de la oveja. ¿Cuál? Insistió ansioso el Cabezón.
Dios ha muerto. Le tiré así de una. ¡A la mierda!, saltó el cabezón. Yo lo tenía como inmortal. ¿Qué pasó? ¿Le arrimaron un pedazo de kriptonita o lo enganchó Lucifer distraído y lo hizo pupa? Siempre tenía una salida ingeniosa al toque la torrante. El resto tardó más en reaccionar. ¿Cómo?, dijo el Ulises sorprendido. Con eso no se jode, dijo Parco la fiera removiéndose inquieto en la silla. ¿Y dónde es el velorio, che? El cabezón seguía con sus chicaneos. Porque si el Kia está en todas partes, hay que salir a comprar millones de velas y flores ya. Y si se hace en el cielo, no nos llevará puesto a todo, ¿no? Acordate del diluvio. Ojo al piojo, ¿eh? Justo llegaba el indio que manoteando una silla le incrustó entre la mía y la de la fiera para acomodarse. Pará, loco, le dije. Me vas a matar. Bufando me contestó. Y correte, boludo. ¿No ves que está la pata de la mesa?, me quejé. Y abrí la gamba, putito. Dale, ya vos te gusta, respondió con su habitual finura. Y ahí, viendo las caras de todos que seguían desorientados, preguntó, ¿qué pasa, che? El cabezón, como una serpiente cobra, saltó sin dejarme ni abrir la boca. Se murió Dios, le dijo. Anda la puta que te parió, le retrucó. Ya empezás con las pelotudeces, vos. Yo no fui, se atajó el cabezón. Acá Sócrates trajo la noticia, le respondió señalándolo a la oveja. El indio giró la cabeza extrañado. Oveja, decime que es una joda este pelotudo. Vos no podés decir semejante cosa, pidió. Con eso no se jode, repitió la fiera ofuscado. En eso cayó el negro Jorge. Buena, dijo, arrimándose una silla al lado de Luli. ¿Qué zapache? ¿De qué hablaban?, preguntó notando la tirantez en el ambiente. El indio no se pudo contener. Acá, en pedo temprano, seguramente, le contestó cabeceándose a la oveja. ¿Por?, preguntó. Anda diciendo que se murió Dios. ¿Vos podés creer?, se exasperó el indio. ¿Cómo? El negro tampoco entendía nada. Tuve que intervenir porque la oveja ya me miraba feo. Lo que el amigo trajo y comentábamos es una postura filosófica. Empecé a explicar golpeando el libro con un dedo, que dice que para que el ser humano pueda crecer, humanamente, valga la redundancia, yo no tenía tanta facilidad de palabra como la oveja. Como persona me refiero, tiene que tener libertad de pensamiento y no estar influenciado por nada. Por ejemplo, por decir, qué sé yo, los 10 mandamientos. Y lo miré a la oveja, que asintió, así que seguí. Por eso es que la religión, o mejor dicho, las religiones, todas, que te meten en culpas, premios o castigos, te cagan a pedos por pecador, te mandan al infierno si te mandaste alguna, siempre metiendo miedo. Bueno, no tendrían que insistir. Y la forma de que no existan es que no haya dioses. Y la oveja seguía sintiendo. Entonces largó esta frase que, trae aparejada muchas discusiones, pero es eso básicamente. Que sin Dios estaríamos mucho mejor, concluí. ¿Y quién es el filósofo ese?, quiso saber el Uli. Nietzsche, respondí, y viendo el ceño fruncido de varios agregué, un alemán que vivió en el siglo XIX. Menos mal que se murió, saltó el indio, así no seguía diciendo barbaridades. ¿Por qué te parece una barbaridad?, le espeté tirándome para atrás y enfocándolo, ya que lo tenía pegado. ¿Cómo porque, salame? Se empezaba a calentar. Mirá si se va a morir Dios. Mirá si no va a existir Dios. Lo decía casi con sorna. ¿Por qué? ¿Qué pasaría según vos?, intervino la oveja. ¿En serio me preguntas eso vos, loco? Te tenía por más inteligente. Ya estaba enojado. Es una pelotudez marca cañón, explotó, mandándose un tragazo de birra para apagar la calentura. Bueno, pero explícame por qué, insistió la oveja. Porque Dios es todo. Si no hubiera Dios no habría, qué sé yo, animales, plantas, aire, agua. Ni nosotros. ¿Cómo hubiera llegado yo hasta acá hoy si no hubiera Dios?, argumentó. El cabezón no le iba a dejar pasar. A vos te trajo el 112, boludo. O viniste flotando en una nubecita, se rió. Anda a la concha de tu hermana, le contestó sacado el indio. No te enojes, Gil, lo siguió chicaneando el cabezón. Aparte, ¿de qué te preocupás? Esos nietos se mueren y después resucitan. Al otro día lo tenés de nuevo. Anda a cagar, volvió a putearlo el indio. Con eso no se jode, insistía la fiera, que evidentemente tenía una posición coincidente con el indio, y seriamente agregó, confirmando mi apreciación, se terminaría todo. A coger que chocan los planetas, se la dejaban picando encima del cabezón. Mirá si se va a morir Dios, insistía el indio resoplando. Lo que el tipo dice no hay que tomarlo literalmente, que hay un Dios y de repente se muere.
Primero habría que discutir o aceptar la existencia de dioses, y eso da para otro debate. Hizo una pausa la oveja. Lo que simboliza la frase es la liberación del hombre de ideas preconcebidas por otros, o tal vez podría decirse de la utilización de doctrinas o dogmas basadas en cosas sobrenaturales que una sarta de turros, las religiones, los curas, los pastores, los imanes, los rabinos, en fin, todos los que viven de eso, con los fanáticos como un extremo terrorífico, aclaró el loco, inculcan en la mente de las personas infundiéndoles miedo, aprovechándose de necesidades o incluso de cierta inocencia. Me di cuenta que buscaba las palabras para no ofender, pero me parece que quería decir ignorancia, no dejándola llegar a conclusiones y pensamientos por sí mismos, sin imposiciones, cerró. ¿Para vos están mal entonces los mandamientos o lo que dijo Jesús? No matarás, no robarás, sometió el Ulises, pero la oveja, reaccionando ofuscado, como muy pocas veces lo había visto, lo cortó en seco. No, lo que está mal es que vos necesités que alguien te lo diga, o que lo hagas porque tenés miedo de ir a un lugar donde vas a sufrir tormento por toda la eternidad, un lugar inverosímil que me parece que sabés, que todos saben con certeza que no existe, que está mal que te tengan agarrado de los huevos con eso, cuando son cosas a las que tendrías que haber llegado vos mismo a hacerlas, o no hacerlas, en este caso, porque están mal, pero por tu análisis, tu inteligencia y tu razonamiento, resopló. Había levantado la voz y se calmó un poco tomando un trago de cerveza. Y la cosa no es joda, porque esos locos de las religiones, que no se sabe bien qué persiguen, o sí, pero solo pensarlo me da miedo, así como agarran a las viejitas y las hacen ir a misa, para repetir como lorita lo que dice un turro con sotana, si no las cagan a pedos por portarse mal, incluso las hacen contar las cagadas que se mandaron en un cuchitril de madera, escondidos ellos adentro, por supuesto, y arbitrando como si les hubiesen otorgado un poder divino de castigar a Piacere, o los otros que obligan a montones de ñatos a arrodillarse en el piso y rezar apuntando para un lado, o a amacarse como zombies frente a un libraco, o a un muro, o juntar un montón de gente y hacerle gritar y cantar canciones pelotudas mientras le sacan guita. El cabezón lo interrumpió bruscamente. Los diezmos, saltó. El oveja asintió y siguió. Hay también dentro de esos religiosos, pronunció la palabra irónicamente, muchos hijos de puta que agarran a un pendejito de jardín de infante o a un adolescente al que le hacen creer que va a cambiar el mundo, los adoctrinan, le lavan el bocho y terminan con un chaleco lleno de confites volándose ellos mismos y llevándose puesto a todos los que puedan. Por eso puede llegar a ser muy jodido. Y ojo que está pasando cada vez más seguido, sentenció. Pero esos son los turcos, los árabes, los musulmanes, terció el negro Jorge, justo cuando estaba llegando el carrocito, siempre tarde, guacho. Buena, dijo, agarrando una silla y haciéndole una seña al flaco para que le acercara un vaso. ¿Viene calentita la noche? Había escuchado los últimos tramos subidos de tono de la charla. ¿Qué me perdí?, inquirió. Estos dos acá, señaló el indio, la oveja y a mí, que trajeron la boludez de que se tiene que morir Dios para que podamos pensar. Era brutazo, pero no comía vidrio el loco, ya no decía que Dios se había muerto. Había agarrado la onda de lo que sostenía la oveja. ¡Apá!, reaccionó el carozo. ¡Qué temita, eh! ¿A quién estuviste leyendo, oveja?, le preguntó cuando se percató del libro arriba de la mesa. A Nietzsche, le contestó terminándose el vaso de cerveza. Con razón, dijo el carozo sirviéndose el culín que quedaba en una de las botellas, con lo que el negro Jorge le hizo señas a Flaco Tijera por otras dos más. ¿Qué?, saltó el indio, ¿no me vas a decir que vos pensás igual?, se encocoró con el carozo. Hace mucho leía algo, una época en que se me dio por la filosofía, hizo una pausa. Lo que me acuerdo es que me hizo pensar y reflexionar mucho, e incluso replantearme varias cosas. No te puedo creer, otro más, se indignó el indio. ¿Cómo qué?, le pregunté desestimando el comentario del ofuscado amigo. Y todo el tema de la fe, las religiones, hizo una pausa. Es un tema sensible, por ahí decís algo y ofendés. Y cada uno tiene el derecho de pensar como quiera. Se tomó de un trago el poquito de cerveza que se había servido. Y hay que separar la paja del trigo. El indio frunció el ceño, no había entendido. El carozo se percató y aclaró. Una cosa son las religiones y otra es la fe. Y me parece que cuando ya no se habla de pensamientos, sino de sentimientos, entonces ahí sí se termina el debate. Y no te digo nada si te trenzás con un fanático. Capaz que termina con un bombón abajo de la mesa. Se cagó de risa. Esos son los turcos, que están todos del tomate,
insistió el negro Jorge. Pero claro, ¿qué querés? Si soñotos no pueden tomar alcohol. A la mina les vende pedo los ojos por una rajita con todos los trapos que se tiran arriba. Cogen oscura y abajo de la frazada. No ven una teta ni que se caguen. Les prohíben ver porno. Y si matan a uno que no creen, les aseguran que el paraíso lo esperan 70 y pico de pendejas vírgenes para fiestear de lo lindo. ¿Cómo no se van a volar los huevos y hacer cagar gente a rolete? Disparó el Cabezón. Mirá que no es tan así, ¿eh? Me metí obviando el chascarrillo desubicado del Cabezón. Es cierto que los grupos terroristas más famosos son los islámicos, pero acuérdate en Japón, los locos que largaron gas sarín en un subte, o los evangelistas extremos, Charles Manson, que mandaba a los seguidores a asesinar, o el otro loco que se llevó a todos los fieles, me parece que a Costa Rica o a algún lugar del Caribe y los terminó haciendo suicidar a todos, hasta yo me estremecí con el recuerdo. Los padres mataban a los pendejos, a los bebés, y después se mataban ellos mismos. Pero esas son sectas, me interrumpió el negro. No podés comparar, son acciones de algunos loquitos, como el del chino aquel, ¿te acordás? Se quedó pensando y de pronto se le iluminó la cara, y eso que era oscurito el loco. Mon, ¿te acordás? Repitió. Otra vez saltó el Cabezón. Pero ese te casaba, aunque no sé qué es peor. Por ahí mejor te fumaba una granadita o una atropelladita con un mionca. Nos hizo reír a todos el guacho. Es cierto, le reconoció el negro cuando se acallaron las risas. Eran sectas. Pero el argumento que usaban para convencerlos, casi hipnotizarlos y convertirlos en zombies, era la fe. Así que el principio es el mismo. Y si te vas para atrás en la historia, con las religiones tenés para hacer sopa. Hizo una pausa para pegarle un trago a la birra fresquita recién llegada. Los católicos son los que a más gente que no pensaba como ellos hicieron recagar. Con la conquista de América sola tenés un genocidio infernal. Pobres indios. Los hacían renegar de sus propios dioses y le metían la cruz a la fuerza por el culo, más la Inquisición, la Cruzada. Bueno, ahí también participaron los ingleses, los franceses. La persecución a los judíos de Europa, y ahí les sacudieron todos, hasta los alemanes. Y mucho antes de Hitler, ¿eh? Y siempre en nombre de Dios, de su Dios. O de Jesús, porque incluso llevaban la cruz de banderita. Hay que decirlo eso también. El negro se removió incómodo en la silla. ¿Vos sabías que el Vaticano recién levantó la pena de muerte por herejía en el año 69? Sí, en 1969. Estábamos llegando a la luna y esos turros hubieran seguido quemando gente que no creía como ellos en las hogueras y lo hubieran dejado. Y todo con la excusa de la fe. Anda, ya me había sacado yo también. O sea que vos pensás que estaríamos mejor si no hubiera dioses, o por lo menos religiones, preguntó el Ulises. Ahí se metió la oveja. Mirá. Empezó. ¿Viste Marx, el del comunismo? Varios asintieron. Él fue el que dijo la frase que se hizo famosa: la religión es el opio de los pueblos. Pero pocos saben que así está incompleta. Lo que el ñato dijo fue: la religión es el opio de los pueblos y el espíritu de los pueblos sin espíritu. Se hizo un silencio que nadie se animó a quebrar esperando que el loco explicase más. El concepto sería que hay una gran masa de gente que necesita una idea, un sostén espiritual, una entidad protectora que los contenga y les explique, o no, o les solucione en todo caso, o les evite pensar en todo lo que para ellos no tiene explicación, ya sea por ignorancia, por comodidad, desidia, indiferencia o hasta por egoísmo. Por eso las religiones se vuelven, digamos, necesarias. El problema es cuando se vuelven extremas, lo que se llama fundamentalismo. Fanático, culminó. El Ulises volvió a cuestionar. Está bien, pero sacando las religiones, por lo menos como instituciones o agrupaciones, llevando la cosa al plano individual, personal, ¿no estás subestimando la capacidad y la inteligencia de muchos? ¿Vos pensás entonces que todos los que creen son, no sé, inferiores intelectualmente que se dejan llevar de las narices por estos turros? ¿Que los manejan como boludos, como borregos? ¿Que no puede haber mucha gente que cree porque estudió o por convicción? ¿Que también llegó a la idea de creer por su propio pensamiento? ¿No es media soberbia la postura? Ahí el silencio se hizo más espeso todavía. Bueno, ahora el que se removía incómodo en su asiento era la oveja. Nunca hay que generalizar, por supuesto, pero no le voy a esquivar al bulto. Hizo una pausa. A mi entender, y ojo que recalco, en mi opinión, no sé cuántos pueden llegar a esa conclusión o convicción de manera, repito, para mí, acertada o apropiada.
Lo interrumpió el negro Jorge. ¿Y cuál sería esa manera? La oveja tomó aire. Primero, como dije, descartaría a todos aquellos que llegan a creer o se abrazan a una fe, a veces de repente, por desesperación. Me refiero a los enfermos, a los que tienen problemas de salud, ellos o familiares muy cercanos, o que pasaron por cosas graves, por decir la pérdida de un ser querido, problemas económicos graves, no sé, perder el laburo, que te estafen. Ahí se metió el cabezón. Los que caen en cana, ¿no viste que en la cárcel se hacen todos creyentes? Y bueno, a eso me refiero, que ciertas circunstancias jodidas, seguía la oveja, te lleven a un estado en que lo único que te queda es aferrarte a algo. No quiero decir mágico o sobrenatural, pero como esperanzador, sin depender de vos ni de nadie. Algo celestial que los va a salvar porque ya se ven cagados irremediablemente. Y a esos casos no les cabe ningún análisis, ni siquiera el cuestionamiento. El argumento es la propia circunstancia. Pero eso no es ninguna convicción valedera. Hizo otra pausa para tomarse otro traguito. Después están todos los que reciben una educación sesgada. El indio arqueó las cejas, la oveja lo notó y declaró, o sea, que están condicionados por la educación de sus ancestros, sus tradiciones, ya nacen y se desarrollan en un contexto armado o estructurado, ya tienen la dirección marcada. Y ojo, no estoy diciendo que es un lavado de cabeza. En la mayoría de los casos se da naturalmente. Pero como que esa gente no tiene opción. O sí, la opción de salirse siempre está. Hay muchos ejemplos. Pero igual los que se apartan o se cortan para otro lado, medio que quedan como tocados. Ya no es lo mismo. Quiero decir que le vino la mano repartida de una manera y la gran mayoría se apega a eso. Son creyentes, pero yo no veo convicción ahí. No llegaron por razonamientos o análisis, por sus propios pensamientos. Fue algo impuesto. Hizo otra pausa. Y los que quedan, supongamos que llegaron a creer por convicción, por un íntimo análisis, pero ¿basado en qué? ¿En el estudio de libros sagrados? Que son sagrados porque así lo dicen los que ya creen, justamente la base de las religiones. Pero ¿sobre qué otras evidencias concretas, comprobadas, sacan los argumentos para sus creencias? Mitos o leyendas transmitidas de boca en boca durante miles de años. Testimonios de gente de épocas de cultura, digamos, básicas, ignorantes. Ojo, digo ignorante en el sentido que no sabían muchas cosas sencillamente porque no había medios ni conocimientos. Entonces la convicción ahí, para mí, no tiene fundamento cierto, certero. El silencio se sostenía porque me parece que todos estábamos pensando en lo que decía el guaso y me daba la sensación que la torrente la estaba clavando en un ángulo, como le gustaba decir al Ulises. Se creían que los truenos eran pedos de los dioses, acotó insolente el cabezón. El oveja se animó a más viendo la atención suscitada. Por ejemplo, un tipo hoy, una persona normal. No nos vayamos a tribus o a culturas que viven anacrónicamente atrasadas, o a los que subsisten en condiciones paupérrimas de vida y no tienen acceso a prácticamente nada. Alguien que pueda leer, informarse, investigar, con todos los recursos, los medios tecnológicos y los conocimientos de hoy en día, con una formación básica y supongamos una inteligencia media, promedio. ¿Puede llegar por análisis y razonamiento a creer con convicción en la existencia de seres sobrenaturales, superpoderosos, omnipotentes y omnipresentes, que nos dirigen la vida y los destinos a todos? Que manejan la naturaleza, las situaciones, las acciones y los pensamientos de todos los seres humanos del planeta. Para mí, si llegan a esa conclusión, están equivocados, como mínimo. Por ahí te diría que están para un psiquiátrico, pero bueno, sin ofender, sentenció. Nadie se atrevía a refutar ni a contestar. También puede haber gente, seguía la oveja, que diga que vivió experiencias o situaciones, no sé ni cómo llamarlas, ponerle sobrenaturales, qué sé yo, que se le apareció a alguien o tuvo visiones o sueños, y por eso creen. Pero, ¿qué quieren que les diga? Es incomprobable. Me parece un argumento endeble, insostenible, indefendible. Ya iba a empezar con los sinónimos del loco cuando lo interrumpió el cabezón. Yo una vez vi una luz en el fondo de casa y me cagué todo. Pensé que era una aparición, un ángel, un ser de otro mundo, un dios, y dije, wow, por fin me tocó a mí. Y al final fue que el hijo de puta del vecino de atrás había tirado una bengala porque había hecho un gol central.
canallón de mierda. Y nos hizo cagar de risa a todos. Y vino bien porque se había instalado un ambiente medio denso. Igual el Ulises insistió con el tema. Vos estás englobando a miles de millones de personas, porque los que creen, incluyendo a los que no están encolumnados en religiones, los que simplemente tienen creencias, son la inmensa mayoría. No pueden estar todos equivocados. Que millones de moscas coman mierda no quiere decir que la mierda sea buena, se metió el cabezón. Algo de eso puede haber. La oveja lo paró al Ulises que estaba por protestar. Me refiero a una cosa psicológica, la verdad del rebaño. O sea, si son muchos, debe ser verdad. Está estudiado, ¿eh? Es una cuestión de comodidad o de aceptación por mayoría, con lo que muchos evitan así pensar, decidir por sí mismos, por análisis o razonamiento. Pero vos estás metiendo en la misma bolsa ñatos que han dedicado sus vidas a pensar y llegar a conclusiones. Hay carreras universitarias, teología, hay monjes, rabinos, gente que se pasa la vida estudiando, pensando, como vos decís que hay que hacer. ¿Cómo te paras frente a esto?, inquirió el Ulises. Más vale que uno es un petardo que no solo no tiene la verdad, sino mínimos conocimientos. Yo no tengo ese nivel. Por eso aclaré que es solo una opinión. Pero bueno, frente a estos tipos que vos decís, del otro lado y en el otro extremo, también hay gente muy capaz. Y golpeteó otra vez el libraco, que piensa lo contrario. Hizo una pausa. Además volvemos a la misma duda, por lo menos la que se me plantea a mí. Todos esos que estudian, incluso las mismas carreras, ¿qué estudian? ¿De dónde sacan los argumentos? Documentos antiguos, hallazgos arqueológicos, libros que ellos mismos aseguran que son celestiales, o escritos por gente que tuvo experiencias, no sé cómo decirlo sin ofender, digamos sobrenaturales. Y cuando vos los lees, y te digo porque yo los he leído, no todos pero varios, la Biblia, algo del Corán, te encontrás con cosas inverosímiles, por decirlo suavemente. Y es lógico, porque tratan de culturas de miles de años atrás. Entonces lo que tenés son interpretaciones que a mi modo de ver se las acomodan para que les cierren las ideas que preconcebidamente ya traían, y no los veo como argumentos sólidos, pruebas o evidencias irrefutables. Cerró la oveja. Yo a los mandamientos me los banco, saltó el cabezón. Salvo ese que dice que no hay que desear la mujer del prójimo. Ahí cagué. Me tocan como 1000 años de infierno. Estaba siempre a la pesca el turro. Me metí yo. En eso coincido con el oveja, aporté. ¿Cómo podés aceptar lo que te cuentan sobre la historia de un pueblo de más de 5800 años, como ellos mismos dicen que tienen? Los judíos me refiero. Donde aparece gente que vivía 800 años, un tipo que se lo tragó una ballena y sobrevivió ahí adentro. Tanta dieta de pescado es como mucho, tampoco hay que exagerar. El cabezón otra vez metía la cuchara, no le di bola y seguí. Otro al que le habló una voz del cielo, como un trueno, y que de repente se grabaron en una piedra 10 mandamientos o 12, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. O que te cuentan que porque en 2 ciudades vivían en plena joda, su Dios decidió hacer recagar a todos, pendejo, viejo, mina, bebé, ahogándolos con un diluvio. Le avisa a uno que era el único que no fiesteaba, le hace construir un barco de madera y mete adentro a todos los animales del planeta, en un mes. Anda, ya me había embalado yo también. Mirá si te tocaba con un burro en el barquito ese. No dejaba pasar una el cabezón. Yo insistía. En otra parte te describe a uno de sus profetas, porque tenían profetas como para hacer sopa, que bajaba del cielo en un carro de fuego escoltado por 4 figuras voladoras con alas. Un libro donde te dice que si tu mujer no te puede dar hijo, te podés pirobar a la sierva sin drama. Eso de la sierva me interesa, largó el cabezón. Seguí otra vez ignorando el cabezón. O que podés vender a tus hijas mujeres como esclavas, o que si ves a un vecino laburando un sábado lo podés asesinar con todo derecho. Hice una pausa. El indio, la fiera y el negro Jorge me miraban medio con bronca. O que la homosexualidad es una aberración, o abominación, me parece que dice en una parte, que el que toca un cerdo tiene que ser castigado o directamente asesinado. El cabezón de nuevo tiró una. O sea que la carne de chancho, naranja fanta, no la podés tocar, ni morfar, ni pirobar. O que su Dios creó al mundo en 7 días, seguí otra vez, que hizo al hombre del barro y a la mujer de una costilla del modelo Barroso, supongo que antes de que terminara de secarse, y por ahí apareció una víbora que hablaba, y le hizo comer una fruta de un árbol que el tipo les había dicho que no tocaran y a la mierda, y se pudrió todo, descubrieron el sexo, empezaron a coger como conejos, se desparramó la raza humana que con ese principio salió para el orto, lógicamente, y se lo creen.
se acomodan todas esas barbaridades a su piacere y duermen como angelitos protegidos porque tienen un Dios que los ama. ¿En serio se pueden basar en eso?, los desafié. El negro Jorge aprovechó para meter una queja. Pero ese es el Antiguo Testamento, dijo molesto. Ah, papá, le respondí, si me vendés el libro me lo vendés todo. ¿O vale una parte sola? No, viejo, fúmenselo completito. Lo que pasa es que toda esa parte es como simbólica, siguió atajándose el negro. ¿Qué pistola que sos vos? Desechás la parte que no te conviene. Pero pónganse de acuerdo por lo menos, porque mirá que los curas y los pastores evangélicos lo siguen citando, ¿eh? Le retruqué. A mí me parece que lo toman tangencialmente, dijo el Ulises, como enseñanza. No creo que sostengan muchas de esas cosas literalmente. Hay mucho que sí, opinó el Carocito. Ok, supongamos que es así como vos decís, le contesté al negro. Agarra el Nuevo Testamento, entonces. ¿Qué es? La historia de la vida de un profeta, uno de los tantos que había en esa época en esa zona, con dichos y acciones milagrosas relatadas por gente que hablaba un idioma que desapareció, o sea que fue pasando oralmente a otras generaciones en otros idiomas. Andás a ver con qué exactitud, si no le agregaron o lo agrandaron, como un rumor, y que 400, 500 años después de la muerte de ese tipo, 500 años, rejuntan todo en un libro y arman un imperio que hoy es uno de los más grandes del mundo, por lo menos en guita. ¿Qué querés que te diga? A mí no me la venden, bufé. ¿No me vas a decir que también pones en duda a Jesús?, saltó el negro. Con eso no se jode, recalcaba cada vez más admonitorio la fiera. Loco, no te vayas al carajo, protestó el indio también. Evidentemente ustedes dos no creen en nada, sentenció el negro Jorge. El que contestó fue la oveja, que no le esquivó el bulto. Mirá, empezó. Por lo pronto yo trato de no usar el verbo creer, porque según la definición académica, creer significa aceptar algo sin evidencia, prueba o certeza alguna. Así que yo lo reemplazo por otros. Por ejemplo, pensar. Y sí, yo pienso que no existen dioses. Así como pienso que no existen hadas, unicornios, elfos, duendes, ni ninguna otra cosa sobrenatural. Lo dejó clarito. ¿Y vos, Lito?, me preguntó el Carocito, que había estado bastante callado escuchando. Bueno, yo tengo una formación de estudio, técnica, incluso con algunos años de facultad. No me da para científico, pero apunto en esa dirección, me expliqué. Además, mi laburo es siempre la demostración de todo. Trabajos prácticos, ensayos. Aprendí y enseño que todo tiene una explicación. Las leyes de la física, química, matemáticas, en fin. Me gusta mucho, leo mucho, me mantengo informado de los avances tecnológicos, los descubrimientos, y pienso, dado hasta dónde hemos llegado, científicamente me refiero, que los dioses no existen. Ni todas las otras cosas, como dijo acá el amigo. El cabezón, como siempre, tenía algo para aportar. Mira, yo conozco un par de locas que no será nada porque no llevan varita. Usan la tuya, pero las ves en bolas y mamita querida. Son angelitos, papá. Si tuvieran alitas saldrían volando. Con eso te digo todo. Obviando el chicaneo, completé la idea. Lo que me parece es que, tal vez, se vayan descubriendo otras cosas, no sé, hasta leyes distintas o conocimientos en áreas donde ahora no tenemos ni idea, por decir, otras dimensiones. Universos paralelos, no sé. La física cuántica, por ejemplo, ha abierto un mundo totalmente nuevo de partículas, campos, energía. Y por ahí con renovadas tecnologías se puede acceder a otros niveles. Y ya la definición de dioses o seres de estatus desconocidos se hagan posibles, hasta reales. Así que yo no digo que se pueda llegar a comprobar la existencia de, llamémosle, entes. Otros le dirán dioses en un futuro, pero por ahora no. Aunque dejo la puerta abierta, concluí. Eso sería agnosticismo, dijo la oveja. Puede ser, le respondí, poné el nombre que quieras, pero eso es lo que yo pienso. Bueno, dijo el negro Jorge, ahí estamos un poquito más cerca. Bueno, pará, le retruqué. Si vos me decís que crees que existe un viejo de barba blanca flotando en algún lugar del espacio, todopoderoso, con poderes tipo X-Men, que controla todo el planeta, hasta tus pensamientos, que si no haces lo que te dicen sus representantes en la tierra, los curas, pastores y todos esos turros, te van a hacer sufrir tormentos ensartados por el culo con un fierro y rostizándote como un pollo por toda la eternidad. O si al contrario, si te portás bien, vas a vivir para siempre en una nube tocando el arpa. Bueno, papá, yo no espero eso, ni en pedo. Y en ese caso,
vos estarías para un chaleco de fuerza. El que saltó fue el indio. ¿Entonces qué? ¿Estamos a la deriva, como una hoja en el viento? ¿Venimos de los monos y si caga la fruna te haces humito y a la bosta costa? ¿O somos un bodoque de células que se juntaron de casualidad, todos y yo solo? Los animales, los planetas, todo. ¿Para qué mierda vivimos entonces? Se calentó. El cabezón no se le iba a perder, y justo con el indio. Loco, vos te quedaste con los picapiedra. ¿A quién tenés en tu casa? ¿A Vilma y a Dino? ¡Yapa, yapa, tú! Lo picaneó. Anda la puta que te parió, roja la cara del indio. El oveja salió a poner paños fríos porque vio que la cosa se estaba poniendo ofensiva para algunos. No hay que irse a los extremos, arrancó. La ciencia hoy puede explicar un montón de cosas, casi todas esas que vos planteaste. Lo miró al indio. Y quizás pueda resolver o aclarar en un futuro muchas otras. Ahora se dirigía a mí. Pero me parece que así vamos hacia una discusión sin sentido. Y acá le doy la derecha al carocito, que me parece que dio en la tecla. Todos nos volvimos hacia el petizo amigo que sonreía satisfecho y agrandado. Él lo expresó claramente, siguió la oveja. Estamos en el terreno de los sentimientos, y ahí no hay argumento ni discusión posibles. Y ya dirigiéndose de nuevo al indio le dijo, por eso si a vos tu creencia, o lo que vos le tenés fe, te colma, te tranquiliza y te permite vivir tu vida en armonía, y bueno, dale, sé feliz. ¿Quién puede discutir tus emociones? La espiritualidad no sabe de explicaciones ni evidencias. Cada uno hace de su culo un pito y otra cosa mariposa. Hizo una pausa. Lo que me parece un error es que las religiones, o los creyentes, si prefieren, traten de explicar con sus argumentos emocionales o espirituales hechos y sucesos científicos que no admiten dudas, analizados precisamente con los elementos que dan los conocimientos, la tecnología y la sabiduría que hemos alcanzado en la historia de la humanidad. Hizo otra pausa para mojarse la garganta con la birra ya medio tibiona, me pareció. Así como también considero un error que la ciencia o los científicos, o incluso los que sin ser eruditos, confían en los aspectos pragmáticos. El indio enarcó las cejas. Los conocimientos prácticos quieren refutar con esos argumentos o valiéndose de esos recursos aspectos que solo se explican emocionalmente. La fe, la devoción, el poder de la oración, los rezos y plegarias, o cualquier cosa que use cualquier hijo de vecino para satisfacer sus necesidades espirituales. Cada carancho a su rancho, culminó con el dicho popular. Viendo que nadie hablaba, siguió. Como ejemplo podríamos volver al análisis de las figuras, o bueno, si no los quieren llamar así, a los estandartes de las religiones y los depositarios de la fe, del sentimiento de los creyentes. Hizo una pausa que nadie rompió. Jesús, Mahoma, qué sé yo, Abraham, o hasta el Buda para los orientales, a pesar de que el budismo no es considerado una religión, sino una especie de cultura. Pero me refiero a lo que serían, como se dice hoy, los referentes. Hizo otra pausa. No se pueden discutir ni poner en duda justamente por el fenómeno que representan, lo que han provocado, cómo han trascendido, las huellas que han dejado en la humanidad a través de los siglos, para bien o para mal. Hizo una pausa. ¿Cómo vas a pretender explicarlos con medios tecnológicos o científicos? Son prodigios que exceden cualquier análisis. En el caso de Cristo, que es más cercano a nuestra cultura, y para no meternos en quilombo con los amigos árabes, por ejemplo, el cabezón hizo la demanda de mirar abajo de la mesa. Seguí tranquilo que no hay ningún confite, dijo haciéndose el misterioso. Aunque no sé si las patas sucias de este, agregó señalando al indio, no son más peligrosas. Las risotadas surgieron enseguida y el indio ya embalaba. El oveja lo calmó. Bueno, pará. ¿No ves que te está haciendo picar? Y siguió con su análisis. Nosotros hasta medimos el tiempo en función de la existencia de Cristo. Por más que se pongan en duda fechas o circunstancias, ya dejan de tener sentido las exactitudes. ¿Me explico? Es algo que va más allá. Y lo mismo pasa con los sentimientos de los creyentes. Es mi opinión, al menos, concluyó. Varios se sintieron, sobre todo el indio y la fiera, como aliviados. El Ulises acotó, y ni que hablar de las enseñanzas, los principios y preceptos que el tipo instaló. ¿Y cuándo lo dijo? No era una época como esta para decir, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, o lo de poner la otra mejilla. Era tiempo de barbarie, de ignorancia, de salvajismo, casi si me apurás. La fiera parecía uno de los muñequitos que ponen en la luneta de los autos por cómo asentía con la cabeza. Igual a mí me quedaban cosas por decir, y no me las iba a guardar. ¿Quién sabe cuándo tendríamos oportunidad de hablar así de temas importantes? Ahora, sin entrar a meter ni la ciencia ni el análisis tecnológico, lo que a mí me molesta o me calienta, no sé bien cómo explicarlo,
El oveja me ayudó, te subleva, te indigna, te desconcierta. Era un maestro para expresarse la torrente, como si supiera dónde iba. Eso, asentí, es porque se le da más importancia a los supuestos milagros. Saltó el indio. ¿Supuestos? Otra vez el oveja lo frenó. Pará, déjalo terminar. Y me dio pie a seguir. Y sí, destacan y esgrimen toda la parte anecdótica, en lugar, o por lo menos, de lo que dijo. Como resaltó acá el amigo, esas enseñanzas son mucho más valiosas que si el tipo caminó arriba del agua o transformó el agua en vino. El cabezón no le iba a dejar pasar. Ah, no, pará, eso no se paga con nada. ¿Sabés lo que sería el Paraná Malbec? Ahí lo barajó el negro. ¿Podés parar un poco con los chistecitos, che, pelotudo? No era muy sutil el loco. Igual lo de los milagros y todo eso, seguí yo. ¿No es raro que siempre que pasaba algo no hubiera muchos testigos? Por ejemplo, lo de la aparición del ángel a María, no había nadie cerca, que ni siquiera había una lucecita. Otra, la resurrección. A un par de minas se le apareció, nada más. Si era tan poderoso, ¿por qué no fue a un templo? O donde hubiese habido mucha gente. Y en 2000 años no meritó nunca una llegada, una escapadita, una señal. ¿Por qué dejó actuar y hacer lo que se les cantara tipo como Hitler, Stalin, Mussolini, qué sé yo, Atila? ¿Por qué dejó que tiraran bombas atómicas? Él o el padre, no sé, va. ¿Por qué tantos cataclismos, terremotos? ¿No es tan poderoso como para no hacer crepar a tantos inocentes? ¿Y el cáncer? ¿El SIDA? ¿Las epidemias? ¿Las enfermedades de los bebés, de los pibes? Hice una pausa. ¿Qué quieren que le diga? Para mí no hace falta ciencia para que me expliquen todo eso. Es sentido común. Racionamiento puro y simple. O como al otro, al de los árabes. El arcángel se le apareció justo cuando estaba solo en la cueva para dictarle el libraco ese. Nadie lo vio cuando se subió el animal con alas y partió la luna al medio. Nadie justo miró para arriba. El cabezón volvió a meterse. Esa no la sabía. Partió la luna a la mitad. Mierda. Si hubiera existido la gotita se llenaban de guita con la propaganda de la pegada, porque está enterita, ¿no? ¿O no? ¿Cómo mierda hicieron para unirla de nuevo? Le contesté irónicamente, está en el libraco de ellos. Andá, si te animás a preguntarle al nieto de los que andan con turbantes, pero no te lo aconsejo, ¿eh? Ojo que en alguna de esas que vos decís sí hubo gente, o hay cantidad de gente, de testigos, refutó el negro Jorge. ¿Cuál, por ejemplo? Lo apuré. ¿Y lo del pan y los peces? Cuando caminó sobre el agua. Todos los que lo vieron a Lázaro vivo, después de muerto. Cuando se abrió el mar rojo, ese era otro, ¿no? Moisés, que dividió las aguas. Lo miró a la oveja que asintió. No sé, varias. Eso mismo del agua en vino. ¿Cómo no haber estado en esa joda? Saltó el cabezón. El indio lo miró furioso. Sí, le respondí, pero ¿dónde está todo eso? ¿De dónde lo sacaste? Está en la Biblia, intervino la fiera. Vuelta la burra al trigo, le contesté. Un libro que escribieron los mismos que te la venden y te tienen agarrado de los huevos. Y para mí sigue la duda, sin ciencia ni nada. ¿Quién contó todo eso? ¿Quién y cómo? ¿Y hace cuánto? Se hizo un silencio. Por lo menos el Corán te dice lo que escribió Mahoma, que se murió y no volvió y tiene el cuerpo bien guardadito. Eso sí, andá, querés asomate por la tumba de Niato. Le pone la bola de moñito por preguntar nomás. Ya no daba para seguir mucho más. Es todo incierto. Nadie puede probar absolutamente nada. Por eso lo único que quedan son los sentimientos, insistió el Carocito, algo que no se puede discutir, no resiste razón. Bueno, lo que pasa es que nos hemos corrido un poco del tema principal, trató de poner orden el oveja. O sea, si hacen falta los argumentos de otros, mágicos, o sobrenaturales, o emocionalmente basados, para que cada uno haga y actúe como debe ser, o como piensa que debe ser, y no por el razonamiento y el análisis, dijo otra vez golpeteando el libro de filosofía. Para mí, si vos dejás abierto eso para que cada uno razone conociendo a la gente, al ser humano en general, aportó el Ulises, sería un caos. Claro, se metió el cabezón, con la cantidad de garca que hay. Agárrate, Catalina. ¿Sabés a cuánto le chuparía un huevo si está bien o mal? Mientras puedan sacar alguna tajada de lo que sea, o no laburar, o que nadie le rompa la guinda. ¡Viva la joda! Bueno, eso es una gran observación, admitió la oveja. Es lo que este tipo dice, chocamos contra la naturaleza humana. Por eso cuando habla de la superación no lo plantea como algo inmediato, sino como una suma de avances individuales que abarquen a las sociedades, una proyección ideal de la evolución de la especie hasta llegar al superhombre, concluyó. Menos mal que se refirió a los guasos, loco, porque superguachas ya hay. ¿Viste las lobas que ahí se ven por internet? El cabezón no podía con su genio. ¿Quién se coge esas minas? ¿Me pueden explicar? La puta que lo parió.
Loco, vos la tenés entre las cejas, ¿eh? Le dije un poco hinchado las bolas de tanta joda del turro ese. Será así, pero con semejante valero no se puede andar con chiquitas, se desquitó el indio. Anda a cagar, le contestó tocado el cabezón. Bueno, dijo el carozo, volvemos a la normalidad. Epa, loco, me metí. No lo vamos a dejar así. Ya planteamos la teoría o la idea de este tipo, Nietzsche. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Tiene razón? ¿Se puede aplicar en la práctica? ¿O es una boludez marca cañón? Y dejé las preguntas en el aire a ver si alguno se prendía. Yo coincido, primerió el carocito. Pero con esa salvedad de la tendencia, de algo muy a futuro. Me parece que no podemos vivir para siempre en un sistema materialista, consumista, y encima manejado por creencias sostenidas por bases arcaicas. Alguna vez tenemos que poder ser libres, pero por ahora no lo veo. ¿Y vos, negro?, le pregunté a Jorge. A mí me cuesta imaginarme un mundo sin Dios, me dijo. Tenga la forma que tenga. Aunque tengo que confesar que yo me lo imagino como una figura humana, eso de energía o algo indefinido, no sé, no me convence. Y menos que todo fuera casualidad. A la vida en general me refiero, siguió. Pero yo no me siento condicionado por eso a pensar como digan los curas. No sé, es algo muy personal, por ello ya tengo el bocho tomado, inconscientemente. Y a una cierta edad ya no da para cambiar. Todo eso de la moral, lo bueno y lo malo. Pero yo lo hago porque lo siento. Ahora, no puedo decir hasta qué punto fui influenciado, pero me parece que más que nada por mis viejos, o qué sé yo, mi familia, pero no por los curas. No directamente, al menos. Y de última, en todo caso, creo que fue y es para bien, expresó sincerándose. ¿Y vos, Ulises, tenés una opinión formada?, le preguntó la oveja. Sí, le respondió, tosándose la barbita candado. Me parece que estoy más del lado del lito que del negro. Hizo una pausa, con una salvedad. Estoy de acuerdo en que con los conocimientos actuales no podemos definir la existencia o no de dioses, digámoslo así, pero que en un futuro, con más avances, sí se podrá tener un concepto más certero. Por un lado estoy de acuerdo, casi que es lógico por la evolución y hasta mirar de atrás para adelante lo que hemos avanzado. Lo que yo digo es que ese descubrimiento o hallazgo de respuestas o soluciones a nuestras actuales incógnitas es algo humano. O sea, lo que estamos fallando en encontrar lo que buscamos somos nosotros. Pero eso implica que lo que está o no está, hizo una pausa, no sé si me estoy explicando. Si hay, como me parece que sí, una presencia, un ente, como dijo acá el amigo, o no sé, explicaciones con otras leyes que demuestren todo lo que somos y de dónde venimos y fuimos creados, es a nosotros a quien nos falta descubrirlo. También estoy convencido que no será, o en todo caso es, una forma humana, etérea, omnipresente y omnipotente. Sería algo distinto. Inimaginable para nosotros hoy. Pero si hay algo, y repito que para mí sí, ya está acá, ya existe. Que no lo sepamos ver es otra cosa. No sé si se entiende lo que quiero decir, terminó. Puta que se entiende, le dije, me voy a tener que replantear muchas cosas, suspiré. Es la mejor respuesta al agnosticismo que escuché, consintió la oveja. Igual, completó el Ulises, tampoco como al negro es una idea que me condicione en mis convicciones. Yo lo que está bien y está mal lo tengo definido por parte de mi educación, también por mis experiencias de vida, las conclusiones que saqué de lo que tuve que vivir, de mis circunstancias, pero por mí mismo, por mi raciocinio. Muy buena definición a la abuela oveja. La verdad es que me caga de gusto, dijo, exultante. Pero no coincidís, ¿no?, inquirió Luli. No, reconoció la oveja. Entiendo la postura agnóstica, el no saber qué puede pasar en un futuro, qué podemos llegar a descubrir, pero a mi entender todos nuestros conocimientos siempre van a develar aspectos nuevos de la ciencia. Algunos que van a ser asombrosos, increíbles, incluso los que, como bien decís, pueden estar coexistiendo en este momento con esta realidad y no lo sabemos observar. Pero para mí todo tendrá que tener un sustento científico. Descarto totalmente que alguna vez aparezcan o descubramos dioses o entes sobrenaturales de inteligencia propia, mágica y superior, creadores y sostenedores de nuestra realidad pasada, presente y futura. Para mí, esas posturas van a ser siempre y en cada caso respuestas cómodas y apropiadas a la ignorancia y al desconocimiento. Y en todo caso, pospondrán los futuros logros, un atraso en definitiva de la evolución, de la llegada del superhombre, que por fin sí tendría la sabiduría plena, como dijo Nietzsche. A mí no me preguntan nada, ¿no?, saltó el indio. Claro, yo soy una analfabestia. Pero bueno, lo digo yo igual. A mí déjame con el barba, la cruz y Cristo. Yo rezo,
Tengo estampita de todos los santos, sigo al gauchito Gil, a San Expedito, al padre Ignacio, creo en el infierno y en el paraíso, en Adán y Eva, en Noé y tutti li fiocchi. Hizo una pausa desafiante. No me vengan con entes, ni con experimentos, ni las explosiones. ¿Cómo era eso? El Big Bang. Es una película de cowboys, anda. Ni la evolución, ni la del mono. El corazón estaba agazapado. La del mono es la que te haces en el baño, saltó. Anda la puta que te parió, lo puteó enojado. Quizás vos sea el que la tenga más clara, intervino la oveja apaciguador. Lo nuestro de última no dejan de ser más que conjeturas, sentenció. Lo interrumpió la fiera, que dijo escuetamente: yo estoy con el indio, dejando aclarada su posición, y dirigiéndose al cabezón, que seguía cagándose de risa, lo apuró: ¿y vos, cabeza? ¿Qué onda? ¿Yo? Casi que se asombró el loco. No, a mí déjame. Si hay o no hay algo, o alguien, de dónde venimos, cómo vinimos, la verdad, ni me calienta. ¿Para qué? Si no puedo hacer nada. Yo vivo cada momento, me cago de risa. Si me viene la mala, me la banco. Puteo a Dios y a todos los santos lo mismo que a la naturaleza, a los políticos o al pato Donald. Yo aprendí a hacer las cosas de una forma, por las mías. No le pido nada a nadie, soy como soy, y ya no voy a cambiar. Si voy al cielo o al infierno, si es que hay cielo y si es que hay infierno, y bueno, a donde caiga trataré de pasarla lo mejor posible. Y si no hay nada, y bueno, listo el pollo, pelada la gallina, el último que apague la luz. Igual yo no lo voy a ver, dijo lo más campante y se terminó de un trago lo que le quedaba en el vaso. Pragmático lo tuyo, observó la oveja. El indio los miró raro a los dos y el cabezón se encogió de hombro mientras se servía más cerveza. Igual si acá el señor, dijo, señalándolo al indio, es el que tiene la posta. Loco, hablámelo, Alquía, hizo señal con el índice hacia arriba, a ver si me guardo una nuevecita, aunque sea chiquita. Y que me perdone el muestrario de cagada, que yo tengo la manta súper cagadaza. Anda a cagar, boludo, lo barajó el indio. El cabezón siempre tenía una más. Mirándome me tiró: ahora, Lito, si me paso con los turcos, ¿no me tocará alguna de las virgencitas allá arriba? Volvió a señalar al cielo el guacho. Viste, como para no estar tan solo toda la eternidad. ¿Y con que use turbante alcanza? ¿O me tengo que volar los huevos con un pancito de trotil? Se cagaban de risa todos. Ojo, boludo, no se confíen ustedes, ¿eh? Mirá que si agarran viaje me vengo un día cargadito y salimos todos por la ventana en vez de por la puerta. No había forma de no tentarse con el atorrante. Vos lo que precisás es que te caguen bien a bollos, se había enojado el indio que amagaba compararse. Te toca el infierno seguro, de Camunina, acotó la fiera. Ya se había ido toda la mierda. Y bueno, dijo, todavía medio tentado el negro Jorge, ya que acá el Kia, y lo señaló la oveja, dice que el barba se murió, también él señaló hacia el cielo. No se puede aplicar el paga a Dios, así que hoy que se ponga el Nietzsche ese. Y como Añato también murió, intervino el indio, ¿alpiste? Perdiste, oveja. Cagaste, oveja, hoy vas a cargar con el muerto vos, ya que lo trajiste a colación, dijo el carocito cagándose de risa. Eso te pasa por pensar, se metió el Ulises chicaneándole a la oveja. Sí, dijo el cabezón, acá el que piensa, paga. Y caga, dijo tan circunspecto a la fiera que no nos quedó otra que reírnos a todos, incluido la oveja.